Bendiciones a todos, buenos días, un abrazo grande y especial. Estamos aquí en esta transmisión del ayuno, hoy 20 de agosto, estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo y estamos aquí acompañados de unos de nuestros hijos y hemos tenido un tiempo de oración de bendición y sé que en este día de ayuno Dios está entregando grandes cosas para tu vida y para la mía. Así que toma esta palabra que viene de parte de Dios y bueno, ya estoy aquí nuevamente con una invitada en este tiempo para la palabra. Estoy con otra anciana. Bendiciones a todos en esta mañana. Bendiciones, mamá. Gracias por este tiempo, por permitirme estar aquí acompañando y compartir una palabra de parte de Dios. De verdad que sí. Mi nombre es María Camila Álvarez, hago parte del gobierno de la iglesia, soy anciana y estamos expectantes para lo que Dios va a entregar en esta mañana. Bueno, así que vamos a adorar al Rey. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y al descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, mi Dios, queremos levantar nuestras manos. Díselo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar con tu presencia y has descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y en ti recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, tú que estás sentado
recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe honor y gloria, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe el honor y toda exaltación sea para ti. Te adoramos, te adoramos. Llena este lugar con tu presencia, con tu presencia. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro alimento. Ven y sácianos, ven y sácianos, ven y sácianos, oh mi Dios. Ven y sácianos, 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 sácianos. Hoy levantamos nuestro corazón delante de ti. Hoy humillamos todo nuestro ser. Hoy rendimos nuestras coronas a tus pies. Hoy rendimos todo lo que somos a ti, Jesús, a ti, Jesús. Hoy nos humillamos, nos humillamos. Precioso Jesús, precioso Jesús. Eres el camino, la verdad es vida. Eres la puerta estrecha. Eres el pan de vida. El pan de vida. El pan de vida, Jesús. El pan de vida, Jesús. Jesús, mi verdadero amor. Jesús. Eres el pan de vida. Eres la verdad. Eres mi amor, mi primer amor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque sobre ti la gracia se derramó. Gracias porque estás sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder, con autoridad. Gracias porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Nos has puesto en lugares de posición, de autoridad y altura. Gracias, gracias por el sacrificio en la cruz. Y hoy te decimos y te exaltamos: un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz, y te dice ven a mí, y te dice ven a mí. Ven a mí, un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz, murió, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz, y te dice ven a mí, y te dice ven a mí. Ven a mí, Jesús. Jesús, eres la verdad.
Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, Jesús, eres la verdad, el camino, y la vida. Un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí. Jesús, tú eres Jesús, eres la verdad, el camino y la vida. Jesús, Jesús, eres. Vamos, habla allí con Papito Dios y empieza a decirle: Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres Rey de Reyes, eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el vencedor, tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres Rey de Reyes, el gran yo soy, el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios, tú eres invencible, eres el pan de vida, tú eres el pan de vida, tú eres la verdad, tú eres Rey de Reyes, eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, eres Hijo de Dios. Vamos, empieza a reconocerlo. Empieza a reconocerlo allí donde tú estás. Dile: tú eres mi Dios. Tú eres en quien yo pongo mi mirada. Tú eres mi Redentor y mi Salvador. En ti entrego todo, Señor, mis ansiedades, mis angustias, mis preocupaciones. Padre, yo te pido que entregues paz, que ministres paz, Jesús. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dice los hombres? Tú eres nuestro Rey, Jesús. Eres el pan de vida. Eres el príncipe de paz. Aquel que todo lo transforma, todo lo cambia. ¿Quién dice que eres el Rey de Reyes? Eres el Señor de señores. Eres sentado en majestad. Eres poderoso. Eres sublime. Eres sublime. Eres sublime. Eres sublime y poderoso. Eres el gran yo soy. Eres príncipe de paz. Eres Dios sin límites, Dios sin límites, Dios sin límites. Él es Dios sin límites, que puede obrar en cualquier situación. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes, Él es el Cordero inmolado que venció en la cruz. Él es pan de vida, Él es pan de vida, Él es pan de vida, Él es pan de vida que sacia la sed y el hambre de nuestro corazón. Preséntale
Presenta tu corazón. Presenta tu corazón ante Dios en esta mañana y dile: Señor, toma todo de mí y dame todo de ti. Me presento delante de ti. Presento mi corazón delante de Jesús. Presento mi familia. No sé cuál sea la situación por la que estás tú pasando, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que confíes en Él. Vengo a decirte que tenemos un Dios que nos devuelve la alegría, la paz, la felicidad. Que muchas veces el dinero no suple, muchas cosas pensamos que pueden suplir lo que Dios entrega a nuestro corazón, pero nada puede suplir aquello que Dios nos da. Él es el que nos llena. No sé cuál es tu ansiedad, tu preocupación o tus sueños. Colócalos simplemente en esta mañana en la presencia de Dios. Dile: Señor, coloco mi vida, mis sueños. Yo sé que tú eres Jesús, el Rey de Reyes. Yo sé que tú eres Dios, el gran yo soy, el que ya venció en la cruz. No sé si de pronto estás luchando con una enfermedad y yo quiero aprovechar en este tiempo para orar por Dominique Emanuel, este niño. Saben, el médico está ahora en Venezuela y el médico lo desahució, tiene 4 añitos. Pero eso dice el médico. Pero ¿qué puede decir Dios? Y yo vengo levantando una oración por Dominique, declarando que el propósito y el destino y el llamado que Dios hizo en su vida se va a cumplir. Y vengo maldiciendo esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Vengo atando esa leucemia en el nombre de Jesús y le ordeno a ese cáncer que abandone el cuerpo de Dominique Emanuel en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y establezco que la sangre del Cordero lo cubre y lo sella y que se levanta. Y el Salmo 118 sobre su vida. Y declaro que no morirá, sino que vivirá para predicar la salvación de Cristo. Bendecimos a este bebé, lo bendecimos. Declaramos los cielos abiertos para él y su familia y un nuevo tiempo para su vida. No sé si estás enfermo o enferma ahí donde tú estás viéndonos, pero sí quiero decirte que tenemos un Dios que sana, que libera, que rompe ataduras. No sé si tus hijos o tienes familiares que están en las drogas. Entrégaselos a Dios. Dios los ama más que tú. Empieza a decir: Señor, te entrego mi familia, te entrego ese hijo que está en las drogas, te entrego ese esposo que no ha dejado el alcohol, te entrego mis debilidades, me entrego a ti, Señor. Quizás llevas mucho tiempo, y recibo esto en mi corazón, luchando naturalmente y no has visto la salida y ya te desanimaste. Ya estás diciendo que mi hijo no va a volver, mi hijo no tiene salida, nunca va a dejar la droga, mi esposo, mi hogar nunca se va a restablecer, la economía nunca se va a levantar, no voy a poder salir de las deudas. Pero yo quiero en esta mañana decirte que la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años se gastó todo lo que tenía en médicos y en tratamientos y ninguno pudo traerle la sanidad, solamente cuando tocó el manto de Jesús. No sé cuánto tiempo llevas tú luchando con tu debilidad, tu problema, tu enfermedad, pero si tú te atreves a tocar el manto de Jesús, algo Dios va a hacer. Yo quiero preguntar aquí a quemarropa a los músicos. Gloria a Dios. Bueno, para la próxima les prometo que tenemos la adoración. Vamos a adorar al Señor, pero yo quiero decirte que espera un milagro de parte de Dios. Espera un milagro y una transformación en tu vida. Creo que vamos con la última adoración para compartir una palabra. Vamos con un pedacito solamente de Waymaker y vamos a decirle al Señor que le creemos, que creemos que Él está obrando, que creemos en su mano poderosa, que Él va a hacer cosas grandes en esta mañana en tu vida. Solo cree, despójate
Deja que el Espíritu Santo te ministre. No pienses más en tus problemas, en el trabajo, en la carga. Solamente dile: Señor, en ti reposo. Levanto mis manos rindiéndome delante de tu presencia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Jesús, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Jesús, porque mientras nosotros oramos, tú estás obrando. Mientras nosotros te adoramos, tú estás abriendo caminos. Tú tienes el control de todo, mi Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Poderoso es tu nombre, Dios. No quiero que vamos a la palabra en esta mañana, que compartamos un tiempo muy especial. Y hoy tenemos esta invitada de parte del Señor, una mujer imparable, una mujer que he podido ver la transformación que Dios ha hecho en su vida, su crecimiento espiritual, y creo que Dios la va a usar con poder para hablarnos en esta mañana. Así que, hija, bienvenida. Amén, mamá, muchas gracias. Ponemos esta palabra delante de la presencia de Dios y declaramos que es Dios hablando a través de nosotras, que Dios pone carbones encendidos en nuestra boca para entregar esta palabra, que llega hasta lo más profundo del corazón a cada persona que está escuchando en esta mañana. Y cuando estaba orando, bueno, las últimas semanas he venido orando a Dios y Dios ha venido hablando a mi corazón por algo en específico, que es cuando Dios anhela que nosotros anhelemos más la presencia de Dios y que sea Él gobernando en nuestra vida, que el cielo gobierne nuestro hogar, que el cielo gobierne nuestra casa, que el cielo gobierne todo lo que es de nosotros. Entonces Dios me hablaba muy fuerte y me ponía como ejemplo
la historia de Nabucodonosor, que la podemos encontrar en Daniel 4. Ahorita vamos a leer despacio el versículo, pero para parafrasear un poco, dice la palabra que Dios le da un sueño a Nabucodonosor donde le muestra algo que va a pasar muy fuerte con él. Y en el sueño, él empieza a desesperarse y llama a Daniel para que Daniel interprete ese sueño. Y cuando Daniel empieza a escuchar, Daniel le dice que Dios le está dando una oportunidad para que él entienda que necesita que Dios gobierne en su vida y que gobierne sobre su reinado. Él era el rey en esos momentos, pero no estaba siendo direccionado directamente por Dios, sino que estaba reinando en sus propias fuerzas. Y a veces nuestra casa está en un desorden en todas las áreas, tanto en el área espiritual, de pareja, nuestros hijos, en fin, muchas cosas en nuestra casa no están alineadas al propósito de Dios, y lo que Dios está demandando hoy es que nosotros le demos el primer lugar a Dios y reconozcamos que es Él quien tiene la autoridad. No es en nuestras fuerzas, no es como nosotros queramos luchar, sino reconocer que es Él quien tiene el poder y el dominio sobre nuestra casa. Quiero que vayamos a la palabra, a Daniel 4, capítulo 4, versículo 26. Y dice lo siguiente: sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Ahí Daniel le estaba hablando a Nabucodonosor de la interpretación de ese sueño que había tenido. Y le estaba diciendo, es momento de que tú te arrepientas y entiendas que es Dios quien debe tomar la autoridad sobre tu casa, es Dios quien debe tomar la autoridad para reinar y para que todo lo que tú hagas sea guiado directamente por Él. Dios le estaba hablando a él, pero Nabucodonosor no quería entender, y había una demanda en el mundo espiritual, y era que si él no decidía o no tomaba esa decisión, iba a ser desterrado, iba a ser quitado de ese reinado, iba a perecer por el resto de su vida. Y muchas veces nosotros no encontramos respuestas a muchas de las cosas que pasan en nuestro hogar, muchas de las cosas que nos suceden, y no vemos una alineación, pero es porque nuestro corazón no está alineado con el propósito de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos bajo nuestro dominio, y tenemos que reconocer que nosotros mismos no podemos seguir adelante, que nosotros mismos no podemos caminar llevando las muchas cargas que han venido sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, sino que es Dios. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y entregamos esas cargas y nos despojamos y le decimos, Señor, necesito que tú gobiernes en mi casa, es ahí cuando Él empieza a orar. Él empieza a hacer una transformación en cada uno de nuestros hogares. Pero también debemos entender que nosotros somos seres naturales, pero somos seres espirituales. Y al ser esos seres espirituales significa que todo lo que en el cielo está gobernando y todas las leyes sobrenaturales deben regirse en nuestro hogar. Como ejemplo podemos ver que aquí en la tierra nos sujetamos a unas autoridades que han sido puestas por el mismo hombre, incluso por nosotros mismos, los alcaldes, los gobernantes, y nos sujetamos a esas leyes. Pero cuando nosotros nos sujetamos a las leyes del cielo, empieza a haber un cambio en nuestra vida. Dios empieza a transformar algo en nuestro hogar. Es decir, que cuando nosotros nos sujetamos a las leyes del cielo, eso se vuelve como un común denominador en nuestra vida, ¿sí? Se vuelve una cultura de reino, y nosotros empezamos a hacer de transformación para el otro. No solo nuestra casa va a ser transformada, sino que lo que está a nuestro alrededor va a empezar a cambiar. Y dice en el versículo 27, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Daniel le dice, por favor, arrepiéntase de lo que está haciendo y deje que el Espíritu de Dios sea el que gobierne en su vida. Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, necesito que me dejes gobernar en tu casa, necesito que me dejes gobernar en tu vida. Nosotros fuimos llamados y escogidos con un propósito eterno. Nosotros fuimos apartados, y cuando ya nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, todo empieza a ser cambiado, todo empieza a ser mudado, todo empieza a ser renovado.
nosotros necesitamos despojarnos, pero para que el cielo gobierne nuestra casa, primero tiene que haber una transformación en mi interior. Nosotros debemos despojarnos de aquellas ataduras que reconocemos que aún nos atan al mundo, el pecado, aquello que no le agrada a Dios. Hay cosas en nuestra vida que aún no están correctas delante de los ojos de Dios. Por muy pequeñas que parezcan, para Dios son grandes. Por muy pequeñas que nosotros las veamos, nosotros debemos renunciar a eso, porque eso es un impedimento para que lo sobrenatural de Dios venga a gobernar en nuestra casa. Y debemos pedirle mucha sabiduría a Dios para que sea Él transformándonos. Ahora en medio de la oración, mamá decía que nosotros nos rendíamos delante de la presencia de Dios y que entregábamos todo eso. O sea, debemos reconocer cada día que nosotros necesitamos depender del Padre, que aunque hay errores y fallas en nuestra vida, no podemos seguir adelante si no es con Él. En segunda de Pedro capítulo 2 dice y habla Pedro allí que nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre, que nosotros debemos morir aquello que nos estaba atando al pasado, porque fuimos llamados a ser parte de la construcción del templo que Dios quiere hacer. Ese templo somos nosotros mismos y ese templo es parte del propósito que Dios tiene para que nosotros ayudemos a levantar a otros. Cuenta la palabra que Cristo es la piedra mayor y nosotros somos esas piedras que encienden ese fuego, que se unen a la piedra mayor para llegar a construir algo grande, y nosotros necesitamos estar encendidos. Por eso vamos un momentico a segunda de Pedro, en el versículo 9. Segunda de Pedro 2:9, y dice así: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues primera de Pedro, sí. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Ahí Pedro estaba hablando de lo que Dios le había dicho. Cuando ya nos despojamos, ya nos hemos deshecho de esas malas conductas que nos ataban al mundo y que estábamos permitiendo que hubiera suciedad en nuestro corazón, que hubiera suciedad en nuestra vida y que no dejaba que el Espíritu fluyera en nosotros, y decidimos conocer de Cristo, decidimos apartarnos para Él. Es ahí cuando Dios nos dice: ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son esa nación santa por la cual yo he estado esperando. Y cada uno de nosotros debemos reconocer que hemos cometido errores, pero Dios nos está dando una nueva oportunidad. Dios está permitiendo que eso que nos ataba al mundo ya no gobierne más en nuestro corazón. El día de hoy debemos reflexionar en qué hay en nuestra casa que no permite que la atmósfera sobrenatural de Dios fluya como debe fluir. Tal vez sí estamos haciendo lo correcto en algunas ocasiones, pero Dios está demandando algo más. Dios está demandando un sacrificio vivo de nosotros en la oración, en la lectura de la palabra, en pasar tiempo de intimidad. Así como Él está demandando que ese cielo gobierne, nosotros debemos retribuir eso pasando tiempo de calidad con Él. Nuestra intimidad con Dios debe ser una intimidad genuina. Debemos postrarnos delante de la presencia de Él y rendirnos y decirle: Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida, para que así las bendiciones de Dios vengan y gobiernen en nuestro hogar. Yo quiero completarle allí a Camila en Efesios 2, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por vuestra naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Retomando un poquito lo que está hablando Camila. Nosotros antes vivíamos una vida en la mayoría sin Cristo. Muchos no conocieron a Cristo desde que estaban pequeños, o muchos crecieron en hogares cristianos, pero realmente no sabían qué era vivir la palabra, no tenían esa identidad de hijos, y han escuchado el poder de Jesús, pero nunca se han atrevido a vivirlo. Y creo que Dios nos llama a desatarnos de esas cadenas, del no creer, el no sentir que Dios nos puede usar. Simplemente el sentir porque nos equivocamos, entonces estamos descalificados. Cuando realmente Jesús dice en la palabra que Él vino por los pecadores, Él vino por los débiles. No quiere decir porque tú estuviste y te equivocaste, Dios no te puede rescatar, pero algo sí tenemos que hacer, es decidir abandonar el pecado. O sea, Dios nos perdona a todos, y es necesario que para que Dios gobierne en nosotros estemos en sujeción, nosotros seamos justos. ¿Qué quiere decir justos? Que nosotros vivamos la justicia de la palabra, ¿sí? Que caminemos conforme a la palabra, con errores, claro que sí. Cuando la Biblia habla de llegar al varón perfecto, no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que estamos siendo procesados y que subimos de nivel y que permitimos que se nos ayude, que se nos enseñe, que se nos edifique. Eso es lo que Jesús quiere, pero nosotros no podemos decir que agradamos a Jesús cuando no hemos renunciado a ataduras que sabemos que nos van a alejar de la presencia. Entonces muchas veces queremos que Dios nos bendiga, y queremos que Dios nos transforme la vida, y queremos el mejor empleo, y queremos la mejor casa y una casa propia, y queremos que cuando nosotros oremos por un familiar, por alguien, se sane. Queremos ser bendecidos. Y yo te digo en esta mañana, el anhelo de Dios también es ese, pero como requisito Él desea que nosotros estemos gobernados por lo que habla el reino de los cielos, que es la palabra del Señor. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos, seguimos en el pecado, y tenemos que hablar las cosas claras como son. Podemos seguir de pronto creyendo que tenemos una vida con Cristo, pero estamos atados a la masturbación, a la pornografía. De pronto tenemos el querido o la querida y creemos que Dios, como es amor, entonces Dios nos va a perdonar. Ojo, si tú confiesas y te arrepientes, Dios te va a perdonar, pero no vas a caminar bajo cielos abiertos. Hay otros requisitos para caminar bajo cielos abiertos. Amén, así es, mamá. La verdad es que es reconocer cada día nuestro error, es ir delante de la presencia de Dios y reconocerlo. Por eso David continuamente, y en los salmos lo dice, que David le decía a Dios: por favor, no escondas tu rostro de mí, porque David necesitaba mirar el rostro de Dios y saber si lo que él estaba haciendo era correcto delante de la presencia de él. Y por eso nosotros cada día, o sea, en el rostro se reflejan todas las emociones del ser humano, y David por eso quería ver el rostro del Padre, porque así sabía si era aprobado o desaprobado con lo que estaba haciendo. Y vemos muchos ejemplos de pecado que cometió David, pero algo que tenía él era que tenía un corazón agradable al Padre, porque él se iba y se arrepentía de manera genuina. Tenía un corazón que tocaba el corazón del Padre, porque verdaderamente estaba o sea, su pecado lo llevaba con tal humillación, y reconocía lo que había cometido y se apartaba de esos caminos, se apartaba de lo que había cometido. Cada día nosotros debemos preguntarnos si verdaderamente nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, todo lo que es conforme a Dios, a nosotros, está siendo conforme a Dios. Es decir, nosotros estamos siendo un verdadero altar para Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos cada día. Buscar su presencia y decirle: Señor, dime si tú estás agradado con lo que estoy haciendo, si mis pensamientos, lo que hablo, lo que digo, lo que actúo, todo lo que soy es agradable delante de tu presencia. Nosotros necesitamos vivir en santidad. Cuando hay una santidad en cada uno de nosotros, esa ofrenda que sube delante de la presencia de Dios, que es nuestra oración, que es nuestro clamor, que es todo lo que hacemos cuando vamos a intimar con el Padre,
sube como ofrenda grata, es olor agradable a Dios. Pero cuando en nosotros aún hay cosas ahí guardadas que hacen dañar ese perfume, esa ofrenda agradable, Dios no mira con agrado muchas veces nuestra oración. Era lo que decía mamá ahora, a veces queremos tantas cosas y anhelamos tanto de Dios y tantas bendiciones, pero no queremos morir aquello que nos está dando. Yo tengo un versículo bíblico que es un capítulo que de verdad a mí me gusta mucho estudiar y lo leo muchas veces, y es Efesios 4. Para mí es un versículo muy poderoso, de verdad, que nos enseña a vivir como Cristo quiere que vivamos. Y en el versículo 1 dice: yo pues, búscalo para que lo leas en la otra versión también. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si yo ya soy, como leíamos en la palabra del Señor, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Él nos rescató de las tinieblas y nos sacó a la luz admirable, tenemos un llamado de parte de Dios y reconocemos que Dios nos llamó. Entonces Pablo empieza diciendo: yo pues, preso en el Señor. Y yo creo que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar presos en el Señor. Pero lo más chistoso que usted puede decir: pero ¿cómo que preso? Claro, pero tú estando preso en el Señor vas a tener la libertad absoluta en todas tus áreas. Pero estamos presos en la palabra y en ese llamado. Lee ese primer versículo. ¿Cuál es esa versión? ¿La nueva versión internacional? Nueva traducción viviente. Okay. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Una vida digna. ¿Qué quiere decir una vida digna? Sin equivocaciones, no quiere decir. Perfecta, no quiere decir. Una vida digna delante del Señor y presos en el llamado es todos los días morir para que Cristo viva en mí y estar sometido a la palabra. Por eso la palabra de Él dice: sométase a Dios, resista al diablo y Él huirá. No es resista al diablo y Él huirá. Primero tiene que haber ese sometimiento a Dios, ese sometimiento de yo haber dejado algo que me gustaba mucho hacer, pero que sabía que eso no le agradaba a Dios, que me traía placer y deleite a mí, yo, a mi carne, pero me alejaba de la voluntad del Padre. Y si nosotros queremos de verdad que nosotros podamos ser gobernados por el cielo, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que está diciendo mi hija Camila lo está enfocando desde que nosotros reconozcamos quiénes somos en Cristo. En el ejemplo de ella de Nabucodonosor, poderoso, también podemos ver el ejemplo de Zaqueo. Como Zaqueo, siendo un hombre que recaudaba impuestos, que le robaba a la gente, de verdad tuvo ese encuentro con Dios y fue criticado, claro. Hasta Jesús le dijeron: pero ¿cómo se atreve a entrar a la casa de Zaqueo? Pero a él no le importa cómo era Zaqueo. Él ya sabía lo que iba a hacer Zaqueo en el futuro, cuando Jesús tocara el corazón. Entonces tú puedes decir: es que yo fui prostituta, es que yo he robado, es que yo he hecho malas cosas, es que yo en una ocasión dañé un hogar, es que yo he consumido drogas, es que no he podido dejar el licor. Y yo hoy te digo: no importa, solamente deja que Dios actúe. No necesitamos otra cosa, sino que permitir que el amor de Dios venga para ser transformados de la manera que Él quiere. Zaqueo hizo algo inusual. Se montó un árbol para que Jesús lo viera. Llamó la atención de Jesús. Y Jesús no le dijo: ¿cómo te llamas tú? Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de allí. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu problema, pero a Él no le interesa tu debilidad, porque Él dice: en su debilidad yo me fortalezco. Pero dale la oportunidad a Jesús que lo haga. Hay otras cosas que existen para las cuales dejar que el cielo nos gobierne, cambiar, como decía Camila, el enfoque, nuestra vida, y aceptar que debemos vivir sometidos a la palabra y las oportunidades que Dios nos da en la palabra. Porque Él nos dice: venga, yo toco a la puerta, ábrame. Jesús nos insiste mucho tiempo nos insiste. Yo creo que aquellos que nos están viendo saben cuántas veces Jesús ha tocado su puerta.
Usted lo ha escuchado, seguro no lo ha abierto. Otros sí le han abierto la puerta. Otros ya lo invitaron a pasar y están cenando con Jesús. Están hablando con Él frente a frente. Están recibiendo revelación. Y ahí es cuando viene lo demás. Porque para nosotros caminar bajo cielos abiertos o decir que el reino de los cielos nos gobierne, es porque nosotros provocamos y tenemos las llaves para que esta bendición siempre esté. Pero lo primero es tener fe en la palabra. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Jesús, ¿qué les dijo? Vayan. Jesús no les dijo sean sanos en el no. Él le dijo ve al sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos caminaban, Jesús abrió el cielo y en la gloria recibieron la sanidad, y volvió uno solo a darle las gracias a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los demás? Porque yo te digo, el ser agradecido abre los cielos y permite que Dios nos gobierne. Porque Él dijo: ahí está mi hijo, mire, yo tengo complacencia. Él recuerda la palabra que le entregué, Él cree y camina bajo esa palabra. Entonces, para permitir que Dios nos gobierne, también nosotros tenemos que creer y avanzar. Los 10 leprosos, quizás cuando vieron que Jesús no oró por ellos y se vieron igual, dijeron: ¿y ahora? Bueno, vamos donde el sacerdote a ver qué pasa. Pero quizás en ese momento que no vieron la sanidad, como otra sanidad de Jesús, que Jesús le decía: levántate, sé sano, sé libre, y inmediatamente era, ellos se devolvieron y dirían: ¿y ahora? Pero en el camino vieron la mano poderosa de Dios. Si tú no has visto la mano poderosa de Dios, hoy la vas a ver. Solo camina donde Dios te dijo que fuera. Si Dios te dije: ve a la iglesia, honra, sirve, ve y predica, hazlo, que vas a recibir la sanidad. Pero ojo, siempre vuelve a ser agradecido con Dios. Amén, así es. Yo creo que es tomar la decisión. Dios se agrada de las personas que tienen los corazones dispuestos. Y yo creo que en ese momento Zaqueo dijo: no, yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito hacer algo para que mi vida sea transformada. Y por eso se sube al árbol y luego hace toda la transformación Jesús en su vida. Y el caminar no significa, como decía mamá, que no haya tropezones y que no vengan tal vez dardos del enemigo a esa atadura que antes nos gobernaba, el alcoholismo, la masturbación, la pornografía. No significa que a veces no vayan a venir esos dardos, pero esos dardos ya no van a tener poder sobre nosotros. Porque hay un ejemplo que yo compartí hace poquito con los jóvenes y les decía acerca del arrepentimiento de José. Cuando José está en la casa de Potifar y que pues que ve a esa mujer, que esa mujer le pide que esté con ella. El arrepentimiento, Dios me hablaba que el arrepentimiento no es después, de José no fue después, sino que el arrepentimiento vino cuando él dijo: no lo hago. Ya se había arrepentido antes de cometer el pecado. Antes de hacerlo, el arrepentimiento ya había estado sobre él, porque ya Dios estaba gobernando sobre su vida. Tal vez hayan cosas que gobernaron mucho tiempo sobre ti, sobre tu familia, pero cuando tú decides decirle sí a Cristo y empiezan a transformar tus pensamientos a través del Espíritu Santo, cuando venga ese dardo del enemigo, hay un arrepentimiento que ya no accedes a ese pecado, que ya no caminas bajo ese pecado. Y dice la palabra de Dios en Isaías 32 en el versículo 17 y 18: y esta rectitud traerá la paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas delante de Dios y decidimos decirle sí a Él, vendrá la tranquilidad, el reposo, todo a nuestro hogar. Todo empezará a tener una coinonía con el Padre Celestial y empezaremos a ver que todo en nuestro hogar tiene una dirección por el Padre. Empiezan las bendiciones a perseguirnos. Nosotros empezamos a ser de bendición para otros, porque el salir de esa situación no es solamente para que nosotros nos quedemos con ello, sino para que nosotros ayudemos a levantar a aquellos que han pasado las mismas situaciones durante muchos años. Nosotros somos ese testimonio vivo de lo que Jesús hizo. Por eso debemos tomar la decisión en este momento. Si tú estás viendo esta palabra en este momento, dile a Dios: Señor, yo renuncio a aquello que me ha atado durante muchos años, meses, días, aquello que me tenía allí
en la oscuridad. Yo quiero salir de la oscuridad. Hay una palabra que ha marcado mucho mi vida, que está en Marcos, donde dice que nosotros no somos como lámparas escondidas debajo de la mesa, sino que somos como lámparas que alumbran en lo alto. Y para eso Dios nos sacó de las tinieblas, para alumbrar el camino a aquellas personas que están esperando una palabra de aliento, una palabra para reconfortar su alma, para ser levantados. Entonces, que el cielo gobierne nuestra vida significa que gobierne en todo nuestro entorno y en personas que incluso nosotros ni nos imaginamos que llegarán a los pies de Cristo. De verdad que esta palabra fue una palabra de mucha bendición, donde Dios me habló y me dijo que es el momento de que todo esté alineado al Padre. Todo lo que yo hago, todo lo que, como dice la palabra, todo lo que respire alabe a Jehová, todo lo que hay en mí lo alabe a Él. Que cada día lo que hay en mí anhele más de Él. Que así como el siervo anhela las corrientes de agua en el desierto, así nuestra alma esté ansiosa por la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de Él todo el tiempo, porque vienen momentos de aflicción, pero cuando estamos unidos al Padre, es Él quien nos reconforta y quien nos lleva, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Creo que Dios nos ha hablado de una manera especial. Y bueno, para ser gobernados por el cielo existen muchas otras cosas más, pero el Dios nos habló en un enfoque específico en esta mañana. Quiero decirle que me siento agradecida y le pedía a los músicos que tocaran una canción. Quiero decirles que hoy quiero honrar la vida de mi esposo. Hoy estamos de aniversario. Estamos contentos y agradecidos con Dios. Creo que estos 4 años que cumplimos de casados han sido una bendición y han sido todo para glorificar el nombre de Jesús. Tengo que honrar hoy la vida de mi esposo porque tengo un esposo maravilloso, tengo un buen esposo. Y también quiero honrar la vida de mi padre espiritual, de mi madre, porque tengo que reconocer que ellos también han sido pilares importantes en el crecimiento de nuestro matrimonio. Nos han enseñado, nos han llevado, desde que empezamos con ellos, nos han enseñado la importancia de tener un hogar de bendición y que primero nuestro ministerio se fortalece en nuestra casa. Eso nos ha llevado a retarnos cada día. Créame que estamos comprometidos con Dios, con nosotros mismos y con ustedes, a llevar un matrimonio conforme al corazón de Dios, a pesar de los altibajos que podamos tener, que la verdad les confieso que son pocos. No somos una pareja que constantemente tenga dificultades, ¿no?, para la gloria del Señor, pero sí somos una pareja de muchos retos. Y hoy quiero que cantemos a Dios, el Padre que siempre soñé, porque un día mi vida estaba desordenada, un día mi vida no tenía rumbo. Es más, ni siquiera sé cómo llegué a Palmira. Fue algo sobrenatural que Dios hizo, porque yo no conocía esta ciudad, yo no la conocía, y un día vine, me quedé menos de una semana y dije me quedo, y todos en mi casa decían eso es una locura, pero yo tenía mi vida desordenada. Estaba triste, había fracasado. Quiero decirles que tuve un primer matrimonio con el papá de Camilo. Él ya partió a la presencia de Dios. Y hubo muchas frustraciones alrededor de todos esos problemas que yo tuve en mi vida. Llegué desorientada, pero creo que Dios me tomó de su mano y me bendijo, llamándome, escogiéndome. Y por eso Efesios 4 me ministra tanto, porque yo le digo a Dios que quiero estar presa en el llamado que Él me hizo. Y quiero decirle que esperar la voluntad de Dios sí paga. Esperar la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Quizás yo tuve muchas oportunidades de salir con otras personas, de quedarme en el mundo. Amaba las rancheras, la recocha. Eso era una cosa impresionante, el corrinche. Pero creo que Dios me liberó, y lo más importante es que me tomó y me dio una oportunidad de cumplir su propósito en mi vida. Así que por eso honro y amo a mi esposo. Te amo. Gracias por ser ese hombre que siempre ha creído en mí, en el llamado que Dios me dio, porque tú me honras, porque tú me haces de honra, como dice la palabra. Dice que el esposo hace honrosa a su mujer, y tengo un esposo que me honra, que cree en lo que Dios me dijo, que cree en mi llamado,
Y creo que hoy no estaría acá si no fuera por Él, por Dios y por Él. Así que yo quiero primero darle la gloria a Dios. Y Él es el Padre que siempre soñé, que me sacó de la soledad, que me sacó del pecado y me dio una oportunidad poderosa en mi vida. Tengo tanto que agradecerte, mi Dios. Aunque en mi niñez no estuve con mi papá y crecí con muchos vacíos, tú llegaste a mi vida a transformarlo todo, Jesús. Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Y estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Jesús, porque he visto tu mano en mi vida, Señor. Porque he visto tu mano en todo lo que me rodea, mi Jesús. Gracias